presentes en más de 6.000 alimentos industrializados. Los edulcorantes no alimenticios, estos engañadores del paladar, como el aspartamo u otros, tienen una reconocida y muy cuestionada influencia negativa sobre la salud. Este es uno de los casos donde es clara, obvia, incluso en la literatura científica, que hay una mano oscura metida detrás. Sin ser nosotros participantes en ninguna medida de las teorías conspirativas, en este caso hay una muy clara evidencia y hay una historia realmente triste de corrupción y de conflictos de intereses con la aprobación y desaprobación y reaprobación del aspartamo para uso humano como aditivo alimentario. Lo que sí es claro, y hay investigaciones independientes muy sólidas al respecto, lea nuestro blog, por favor, están todos los documentos científicos ahí en la parte de referencias. Lo que sí es claro, decía, es que el potencial carcinogénico del aspartamo, esta sustancia que dibujé recién, es realmente grande, en particular cuando estamos consumiendo sin darnos cuenta unas cantidades mucho más grandes que las que creemos siquiera, porque virtualmente todos los alimentos industrializados tienen alguna forma de edulcorante o realzador del sabor, como el glutamato monosódico, ¿no? Lo interesante de esto es, para que tengan una idea cuán lejano, cuán ajena a nuestra fisiología es el aspartamo, si uno compara la fórmula estructural con la fórmula de la glucosa a quien pretende sustituir, la fórmula es la siguiente. Salta a la vista entonces que la glucosa de la cual sostenemos nuestras funciones celulares con 6 carbonos, una hexosa, no tiene nada que ver con esta otra compleja molécula, pero lo interesante aún más es cuáles son los subproductos de esto, o sea, cuál es el breakdown, la descomposición ulterior del aspartamo en el cuerpo. Y lo que es interesante resulta es que esto tiene 3 dominios, vamos a decir, que yo he significado con colores diferentes. Uno es el ácido aspartico en azul, esto otro es fenilalanina, un aminoácido que forma proteínas, un aminoácido esencial, pero que además es un precursor del neurotransmisor dopamina. Y esto que está acá, mis queridos amigos, es nada menos que metanol, alcohol metílico, no etílico, no el que se puede tomar, el metílico, el que es un veneno poderoso. Esta es entonces una de las cuestiones. Usualmente en la naturaleza, por cierto, el metanol está también compensado. El tomate tiene elementos traza de metanol, pero en la misma medida tiene su antídoto, que es el etanol. Esto no tiene tal cosa. Lo que es importante saber es que todos los estudios hechos por la industria, con los cuales se trataba de determinar que era seguro su uso en humanos, fueron manipulados más allá de toda proporción. Dentro de los muchos trucos empleados por originalmente la compañía Searle, G.D. Searle, para empujar este expediente por debajo de la puerta, por debajo de la regulación me refiero, uno de ellos, los trucos consistió en usar el sucedáneo del azúcar, con lo cual había que mezclarlo con la comida, el alimento de los animalitos de laboratorio. Eso tiene la forma de esos pellets, y al yo mezclarlo con el edulcorante artificial, que tiene una granularidad más fina, simplemente se iba al fondo, entonces uno terminaba dándole una cantidad menor que la reportada. Otras atrocidades fueron hechas, por ejemplo, surgían tumores en los ratones experimentales y se los operaba, se hacía un exéresis, el tumor se lo cerraba y se volvía a incorporar al ratoncito al grupo experimental sin reportarlo. Es decir, millones de cosas pasaron allí y ha sido realmente un bochorno. En tanto y en cuanto incluso oficiales senior de las entidades regulatorias gubernamentales como la FDA eran accionistas mayoritarios, directa o por interpósita vía, de compañías importantes como Monsanto, quien finalmente, no hay sorpresa en esto, termina comprándose la unidad que producía, la unidad de negocios que producía el aspartamo en particular, NutraSweet concretamente. Bueno, fantástico. Hay otro problema, en realidad no usaron aspartamo para los experimentos, sino un subproducto que se llama diketopiperacina, y esto tiene un impacto muy diferente. Una de las más poderosos alegatos en contra del aspartamo como alimento para humanos, como parte de los alimentos de los humanos, es un experimento independiente que se hizo con un centenar de ratoncitos usando la forma líquida, directamente la forma comercial, mucho más potente, como se ve, en la forma de NutraSweet, directamente líquido. El resultado de esto fue, en apenas 30 meses, en apenas 2 años y medio, un despatarrante 67% de los ratoncitos hembra desarrollaron tumores enormes
con gran velocidad y gran tamaño, el equivalente a una pelota de playa en humanos, y un 21% de los ratoncitos machos desarrollaron también tumores. Repito nuevamente, la cantidad de los tumores, la velocidad de su surgimiento y las masivas dimensiones de estos tumores hablan de un efecto mucho más profundo y complejo que el que estamos pudiendo describir. Si se tiene en cuenta que además el problema fundamental es la exposición prolongada y que estas sustancias parecerían tener incluso una relación sinérgica con los estrógenos y digamos, empieza a ser un cuadro mucho más complejo y profundo, sobre todo cuando se tiene en cuenta que estamos usando montones, decenas y decenas de sustancias, muchas de las cuales no entendemos qué relación tienen con otras. Entonces, el peligro es mucho mayor. Está claro, a pesar de todos los encubrimientos, en este caso en particular está claro que el aspartame y otras sustancias edulcorantes deberían ser retiradas de inmediato de la dieta de los humanos. Pero por lo pronto, antes de que llegue una acción en términos de política de salud, la conciencia tiene que estar clara de que esto es inaceptable, como la cantidad óptima de esta sustancia en nuestro sistema es 0. Y entonces hay que abordar una cuestión más honradamente. ¿Por qué estoy tratando de endulzarlo todo? ¿Qué me está faltando? Es decir, ¿por qué estoy atado? Es muy adictivo, por cierto, porque estoy atado a siempre esta cuestión de este estímulo del paladar, cuando puedo abrirme a otras cosas y me permiten que se lo sugiera. Hay otras dulzuras de la vida y hay otras cosas muy interesantes, en particular estar vivo, por ejemplo, permanecer vivo, en lugar de esta sustancia, el aspartame y otros edulcorantes artificiales.